Los evangelios fueron escritos por gente que no conoció a Jesús. Para algunos cristianos, Jesús no era Dios, era un revelador que venía a despertar al mundo. Y para otros, el creador de este mundo no era el padre de Jesús, era el demiurgo, un dios inferior que fabricó un planeta cárcel. ¿Qué pasa con estos primeros cristianos? ¿Por qué su legado permaneció oculto? Eso es lo que vamos a desentrañar en este video. Bienvenidos a Libros Hablados, soy Johan Gualtero. Los evangelios que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Y no en arameo, la lengua que probablemente hablaba Jesús en Galilea. Fueron escritos en griego. Jesús no apareció en el mundo como un fundador de una religión. Lo que había era un movimiento judío alrededor de un hombre de Galilea ejecutado por los romanos y recordado después de formas muy distintas por quienes creyeron en él. Para algunos, Jesús era el Mesías esperado. Para otros, un maestro de sabiduría. Más adelante, algunos grupos lo imaginarían como un revelador de secretos cósmicos. Alguien que venía a despertar una chispa divina atrapada en el ser humano. Ahí ya estamos cerca del mundo gnóstico, pero antes de entrar ahí hay que entender el punto central. El cristianismo primitivo no fue una sola voz, fue un mundo de comunidades tratando de responder a la misma pregunta: ¿quién fue realmente Jesús? Una de las primeras respuestas que tenemos por escrito viene de Pablo. Pablo es fundamental, pero mucha gente no sabe esto. Pablo tampoco conoció físicamente a Jesús. No fue uno de los 12, no caminó con él por Galilea. Pablo aparece después, diciendo que tuvo una experiencia con Cristo resucitado. Desde ahí escribe cartas a comunidades cristianas del Mediterráneo y varias de esas cartas son más antiguas que los evangelios. Desde muy temprano, la memoria de Jesús ya estaba siendo explicada, defendida y discutida. Luego vienen los evangelios. Marcos, probablemente el primero, después Mateo y Lucas, y más tarde Juan, con un tono mucho más simbólico y teológico. Los 4 evangelios no cuentan a Jesús exactamente de la misma manera. Marcos es más urgente. Mateo está más conectado con las escrituras judías. Lucas mira con especial fuerza a los pobres, a los excluidos y a la expansión del mensaje. Juan presenta a Jesús con un lenguaje más elevado, casi místico. Incluso dentro de los evangelios aceptados por la iglesia ya hay distintas formas de recordar a Jesús. Y si eso pasa dentro del canon, imagina lo que pasaba afuera. Durante los primeros siglos circularon otros textos diferentes, otras enseñanzas, otras comunidades que también querían explicar a Jesús. Los evangelios apócrifos muestran una historia más amplia, más conflictiva y más extraña, si se quiere, de lo que muchas veces nos contaron. Antes de que existiera una versión oficial, hubo una pelea por la memoria. ¿Qué textos se leían? ¿Qué voces tenían autoridad? ¿Qué comunidades eran aceptadas y cuáles quedaban fuera? Muchos siglos después, algunos de estos textos aparecieron en copto. El copto no era una religión secreta. Era una lengua egipcia tardía, escrita con letras griegas y también algunos signos egipcios. En esta lengua sobrevivieron varios textos encontrados en Egipto, sobre todo en Nag Hammadi. Ahí empezó el verdadero campo de batalla, la memoria de Jesús. Es diciembre de 1945. Un campesino rompe una jarra enterrada cerca de Nag Hammadi, Egipto. Y sin saberlo, abre una grieta en la historia del cristianismo. Adentro no había oro, había libros. 13 códices de papiro encuadernados en cuero, con más de 50 textos que llevaban siglos fuera de la historia oficial. Eran códices, libros antiguos. Entre esos textos estaban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el apócrifo de Juan y otros escritos religiosos que no encajaban con el cristianismo que terminó dominando. Nag Hammadi cambió la forma de mirar a los llamados gnósticos. Durante siglos, mucho de lo que se sabía sobre ellos venía de autores cristianos que los atacaban.
Por ejemplo, Ireneo, Hipólito o Epifanio. Ellos escribieron contra grupos que consideraban desviados, peligrosos o heréticos. Lo que aparece ahí es otra manera de entender a Jesús. En varios de estos escritos, Jesús no viene principalmente a fundar una institución. Aparece como alguien que revela algo oculto sobre el ser humano. El problema no era solo portarse bien, cumplir normas y creer lo correcto. El problema era despertar. Estos textos mostraban que hubo cristianos antiguos imaginando a Jesús de una forma muy distinta a la que terminó dominando. ¿Quién escribió esos textos? No los escribió una sola comunidad gnóstica de Nag Hammadi. Lo que apareció allí fue una colección. Había textos de procedencias distintas, algunos cercanos a corrientes setianas, otros y con ideas valentianas, otros más filosóficos. En algún momento, mientras el cristianismo definía qué libros podían leerse como autoridad, estas voces quedaron al margen. No sabemos con certeza por qué las enterraron. Tal vez alguien quiso protegerlas, tal vez eran problemáticas, tal vez pertenecían a un ambiente monástico donde ciertos textos dejaron de ser aceptables. ¿Qué tipo de cristianismo representaba esos textos? Porque no incomodaban solo por estar enterrados, incomodaban por la imagen de Jesús que podían mostrarle al mundo. Y ahí entramos en la parte más extraña de esta historia, los gnósticos. Cuando decimos los gnósticos, suena como si habláramos de un solo grupo. En realidad, había una constelación de comunidades, maestros, textos e ideas que a veces se parecían y a veces chocaban entre sí. La palabra gnóstico sirve para orientarnos, pero también puede confundir. Ahí metemos grupos distintos, valentinianos, setianos, ofitas, basilidianos, carpocatranos, corrientes cercanas como los marcionistas, textos como Tomás o María, e incluso religiones más amplias como el maniqueísmo. Fue un archipiélago de cristianismos alternativos. Pero una idea aparece muchas veces en ese mundo. La salvación venía por conocer, gnosis, por despertar, por descubrir algo oculto sobre Dios, sobre el mundo y sobre uno mismo. Eso es la gnosis, conocimiento. Era una revelación interior. Para algunos de esos grupos, la realidad que vemos no era la realidad completa. Era como pensar en una Matrix antigua. Tú estás viviendo, trabajando, sufriendo, rezando, creyendo que este mundo es todo lo que existe. Pero para ellos había una estructura mucho más profunda que no estabas viendo. Y Jesús venía justamente a romper esa ilusión, a despertarte de la Matrix. Miremos algunos grupos sin convertir esto en una enciclopedia. Los valentinianos, por ejemplo, eran cristianos muy sofisticados. Estuvieron en lugares importantes como Alejandría, Roma y Asia Menor. Leían a Pablo, hablaban de Jesús, participaban en el mundo cristiano, pero lo interpretaban diferente. Hablaban del pleroma, una plenitud divina, hablaban de Sofía, la sabiduría, y hablaban de una caída dentro del propio mundo divino. Su pregunta era, si todo viene de Dios, ¿por qué el mundo parece tan quebrado? Eran cristianos intelectuales llegando a conclusiones peligrosas. Luego están los setianos. Para ellos, Set, el hijo de Adán y Eva, tenía una importancia especial. El creador de este mundo no era el Dios supremo, era un ser inferior, un demiurgo, a veces llamado también Yaldabaoth. Y si viste la miniatura de este video, esa figura monstruosa representaba justamente eso, el demiurgo. No sería el Dios supremo, sino un creador inferior, ignorante, encerrado en su propio poder. Un ser que fabrica el mundo y cree que todo empieza y termina con él. Para la tradición que terminó dominando, el Dios creador y el Dios de Jesús eran el mismo. Para los setianos no. Después están los sofitas. Ellos son famosos por una lectura provocadora de la serpiente del Génesis. En la tradición común, la serpiente representa tentación, el engaño y la caída. En cambio, para ellos, la serpiente era una figura de conocimiento y liberación. También están los basilidianos de Alejandría. Llevaron estas ideas a un universo mucho más complejo.
En sus textos aparecen cielos, poderes, nombres sagrados y niveles invisibles del cosmos. En el mundo antiguo, la gente imaginaba el universo poblado de poderes invisibles. Los basilidianos tomaron ese imaginario y lo convirtieron en una arquitectura religiosa. Luego vienen los carpocratianos. Se las acusó de libertinaje, de prácticas escandalosas, de romper normas morales. Para ellos, Jesús podía ser visto como un alma superior, alguien que recuerda su origen y muestra que el ser humano también puede liberarse de los poderes que lo atan. Ahí aparece Marción. Marción no es un gnóstico en el sentido estricto, pero obligó al cristianismo a hacerse una pregunta brutal. ¿Qué Biblia tenemos? Marción venía del Ponto y llegó a Roma en el siglo II. Su idea era radical. El Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios revelado por Jesús. Para Marción, el Dios de la ley, el Dios creador, el Dios de Israel, era distinto del Dios bueno que aparece en Cristo. Eso puso presión sobre el cristianismo naciente. ¿Qué hacer con las escrituras judías? ¿Cómo leer a Jesús sin separarlo del Dios de Israel? ¿Qué textos debían formar parte de la fe cristiana? Marción obligó a la iglesia a definir sus límites. También tenemos el Evangelio de Tomás. Tomás funciona distinto a los evangelios que conocemos. No cuenta la vida de Jesús como una biografía. Tomás es una colección de dichos, frases atribuidas a Jesús, muchas de ellas enigmáticas como si fueran llaves. Luego está el Evangelio de María. María Magdalena aparece como figura de autoridad espiritual. Aparece como alguien que sabe, alguien que recibe la enseñanza, alguien que comprende cosas que otros discípulos no alcanzan a entender. Eso muestra que hubo comunidades capaces de imaginar la autoridad espiritual de una mujer de una forma mucho más fuerte de lo que muchos esperarían. Después vienen los maniqueos. El maniqueísmo fue una religión mundial fundada por Mani, con elementos cristianos, persas, budistas y de otros mundos espirituales. Se expandió desde Persia hasta Roma, desde el norte de África hasta Asia Central e incluso China. Su visión era dualista, la luz atrapada en la materia, el alma como parte de una batalla cósmica entre caridad y oscuridad. No era otro grupo cristiano raro, era una religión global. Pero mientras todas esas corrientes abrían caminos distintos, la iglesia que terminó dominando necesitaba construir unidad. Si cada grupo tenía su propio Jesús, su propio evangelio y su propia idea de salvación, la pregunta iba a ser inevitable: ¿quién decide cuál cristianismo es el verdadero? Entonces, ¿qué pasó con esos textos y con esas comunidades? No desaparecieron de una sola manera. Algunos textos dejaron de copiarse. En el mundo antiguo, si un texto no se copiaba, se perdía. Así de simple. Eso pasó con muchos escritos que hoy llamamos apócrifos. Otros textos quedaron fuera porque no entraron en la vida litúrgica de las iglesias. No se leían públicamente, no se usaban para enseñar, no se convirtieron en autoridad comunitaria. Un texto podía existir, pero si no se leía en la comunidad, perdía fuerza. Ahí entran textos como Tomás, Felipe, María y otros evangelios. Circularon en ciertos ambientes, pero no quedaron en el centro del cristianismo dominante. También hubo condena doctrinal. Por ejemplo, el Evangelio de María, que le daba tanto poder a la mujer. Autores como Ireneo, Hipólito y Epifanio y otros escritores cristianos atacaron con mucha fuerza a los grupos que consideraban herejes. Primero fue una batalla por la interpretación. Después, cuando el cristianismo ganó poder, esa batalla también tuvo consecuencias políticas. Algunas comunidades gnósticas perdieron espacio y otras fueron absorbidas, y en otros casos sí hubo represión directa. El ejemplo más claro es el maniqueísmo. Fue atacada por la iglesia cristiana y también por poderes políticos. En Europa occidental casi desapareció hacia finales del siglo V. En Asia sobrevivió durante mucho más tiempo. En China fue prohibida en el año 843 y aún así persistió en siglos posteriores. Cada corriente tuvo su propio final. Algunas fueron condenadas, otras se mezclaron, otras quedaron sin textos, otras fueron perseguidas, otras pocas sobrevivieron en los márgenes. Los mandeos son un caso especial.
No son cristianos, pero conservan una tradición gnóstica con Juan el Bautista como figura central. Han sobrevivido hasta tiempos modernos en Irak, Irán y comunidades de la diáspora. Existen también movimientos gnósticos modernos, pero son reinterpretaciones actuales, no la misma comunidad que existió en el siglo segundo. Pero la pregunta gnóstica siguió apareciendo en otros lenguajes. La sospecha de que este mundo no es la realidad completa, la idea de que vivimos dormidos, la intuición de que despertar puede destruir lo que creíamos seguro. Eso aparece en la filosofía, en el esoterismo, en la ciencia ficción y en la cultura popular. Por eso Matrix funciona como comparación, no porque sea gnosticismo antiguo, sino porque toca una intuición parecida. Y si la realidad que aceptamos como normal es solo una ilusión. Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, les voy a recomendar un par de libros que sirvieron como base de este video. Elaine Pagels, en los Evangelios Gnósticos, nos muestra cómo los textos de Nag Hammadi obligaron a mirar el cristianismo primitivo como una historia mucho más plural, disputada y humana. Y David Breaky, en los gnósticos, mito, ritual y diversidad en el cristianismo primitivo, nos ayuda a no meter todo en la misma bolsa. Muestra que el gnosticismo no fue una sola secta, sino un mundo diverso de mitos, rituales y cristianismos alternativos. Y como los libros son el centro de este canal, yo los quiero invitar a que visiten alguna de las listas de reproducción donde narro y analizo obras completas que me han fascinado como esta que les va a aparecer en pantalla en algún lugar. Son una buena distracción para antes de dormir o mientras conduces o trabajas. Finalmente, me encantaría que comentaras o que te suscribas si crees que mi contenido aporta valor. Mil gracias. Soy Johan Walteros y nos vemos en el próximo episodio de Libros Hablados.